Buenos días con todos, nosotros somos el grupo número 13 conformado por los estudiantes Guadamo García Paul y Guadamo Sánchez Elena. Nosotros vamos a hablar como tema general el aire, características y componentes, contaminación atmosférica, contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Vamos a empezar con el aire y sus características. El aire es una masa más o menos homogénea de gases contenida en la atmósfera de la Tierra por el empuje y fuerza de la gravedad hacia el planeta. Tenemos como características el peso, la presión, molécula, color, conductividad y utilidad. Tenemos como el peso, como todos los gases, el aire también tiene su propio peso. Presión, al tener peso también tiene una presión que puede estar medida en metros columnas de agua. Las moléculas, 1 centímetro cúbico de aire en condiciones normales, temperatura y presión, contienen unos 280 millones de moléculas de gas. El color, el aire es incoloro. En conductibilidad, el aire es un mal conductor de la electricidad, pero un buen conductor de sonido. En la utilidad, el aire ante todas las cosas es indispensable para la vida en nuestro planeta Tierra. Para todo y sobre todo para cada ser vivo que habita nuestro planeta. El aire tiene una composición dada en porcentaje de los siguientes gases: 78% nitrógeno, 21% oxígeno y 1% de otras sustancias. Como podemos observar en la imagen, aquí hay diferentes actividades que se pueden hacer con el aire. Propiedades físicas. Las propiedades físicas del aire como conjunto son las típicas de estado gaseoso de la materia saber. No tiene un volumen definido, sino que llena los espacios vacíos de manera uniforme. Es sensible a la temperatura, se expande y asciende en presencia de calor o se contrae y cae al enfriarse. Esto se debe al ritmo de actividades que el calor impone a sus partículas. Tiene baja densidad, por lo que es penetrable con poca resistencia. Ejerce presión sobre los objetos. La presión sobre la superficie terrestre se denomina presión atmosférica. Modifica sus propiedades en la altura, mayor altura, menor temperatura, menor densidad, pero mayor presión atmosférica. El aire también tiene como características físicas los siguientes: los vientos. Estos ocurren gracias al calentamiento de las masas del aire debido a los fenómenos de expansión y movimiento del aire en la atmósfera. La atmósfera se extiende hasta los 10.000 kilómetros de distancia de la masa del aire que rodea la Tierra, en sus distintos niveles de capa denominada atmósfera. Como se puede ver en la imagen, tenemos como está compuesta la atmósfera, que ya todos sabemos que son la troposfera, capa de ozono, estrósfera, mesósfera, termósfera, exósfera. La capa de ozono tiene la propiedad de filtrar la radiación ultravioleta del Sol en los niveles exteriores de la atmósfera. El aire alcanza propiedades particulares y permite la existencia abundante de ozono. Una variante del oxígeno está compuesta por tres átomos de oxígeno juntos constituyen una molécula de ozono, ya que la cual conserva su estabilidad solo en condiciones espaciales de presión y temperatura. Ahora tenemos lo que son los fenómenos atmosféricos. O fenómenos meteorológicos. Son todos los eventos que tienen un lugar en la atmósfera terrestre. En su mayoría se debe a la variación y desequilibrios locales de la temperatura y densidad, es decir, de los vientos que van siempre de la zona de aire más frío y denso hacia las zonas de aire más cálidos y más dilatados. Esto produce fenómenos atmosféricos. La atmósfera terrestre comprende diversos extractos a medida que se aleja de la superficie terrestre, variando en sus condiciones de presión y temperatura. Lo mismo ocurre cuando se cambia de latitud y longitud de acuerdo de las diversas regiones climáticas del mundo, que cambian en relación de humedad, densidad y cantidad de energía solar que recibe. Los cambios en las fuerzas y propiedades de la atmósfera causan diversos fenómenos como el ciclo hidrológico y los distintos ciclos meteorológicos en el globo.
También tenemos lo que son los huracanes, tienen su origen en las masas de aires calientes y trópicos y consisten en un circuito cerrado de flujo de aire húmedo en condensación. Esto gira en contorno de un núcleo cálido de baja presión. Esto produce lo que son los huracanes. Tornados suelen ser breves, pocos segundos o horas, pero intensos, y consisten en una columna de aire que gira sobre su eje a altísimas velocidades, producto de confluencias de masas. Contaminación del aire. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y seres de la naturaleza, así como pueden atacar distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables o enfermedades. Desde que la revolución industrial inició, los procesos de producción de las fábricas, el desarrollo del transporte y el uso del combustible han incrementado la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera y otros gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos nitrógenos. La contaminación artificial se da principalmente por las industrias. El agua o el aire sufren los efectos de la inserción de sustancias extrañas a sus componentes naturales, pudiendo perder muchas de sus cualidades intrínsecas o llegando a esparcir sustancias nocivas para la vida. Tenemos la contaminación natural y la contaminación artificial. En la contaminación natural, al ser producto de accidentes geográficos o eventos impredecibles como la explosión de volcanes, el impacto de meteoritos o ciertos tipos de sustancias emitidas por animales o grandes extensiones vegetales. Y la contaminación artificial tiene que ver con las actividades del hombre, preferiblemente las de tipo industrial, que liberan sustancias tóxicas a la atmósfera, como monóxido de carbono, ozono, dióxido de azufre o partículas de plomo en suspensión. Como vemos en la imagen, es un claro ejemplo de contaminación artificial producidas por fábricas que en su mayoría dañan la capa de ozono. Fuente de contaminación natural. Tenemos la contaminación por petróleo, la contaminación por incendios forestales, contaminación por procesos biológicos, contaminación por explotación minera, contaminación volcánica, la contaminación por radiación ultravioleta. Peligros de la contaminación del aire. Según ha informado la Organización Mundial de la Salud, mueren al año 7 millones de personas por la contaminación del aire, es decir, una de cada 8 muertes en el mundo, lo que la convierte en el mayor riesgo de la salud del planeta. Lo más sorprendente es que la contaminación del aire a menudo se origina en los hogares de las personas. Más de la mitad de estas muertes se deben a la contaminación que provoca el cocinar con carbón, madera o biomasa en las casas. El aire en la cultura. La cultura es el aire que respiramos alrededor nuestro. Desde hace mucho tiempo atrás se ha tenido al aire como parte esencial de la vida. Según el filósofo griego Anaxímenes, el aire era sustrato esencial de todas las cosas, mientras que para otros filósofos posteriores era uno de los 4 elementos básicos de la materia, junto al fuego y el agua. En la actualidad, el calentamiento global, producto de efectos invernaderos, ocupa un espacio enorme de nuestros pensamientos, ya sea estudiado de formas para combatirlo o incluso debatiendo su veracidad a través de la perspectiva científica.